¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestros devocionales matutinos Un Tiempo con Dios. También reciban un saludo desde la Iglesia Presbiteriana del Sur. El día de hoy continuamos con nuestros devocionales enfocados sobre nuestra identidad presbiteriana. ¿Quiénes somos los presbiterianos? El día martes el pastor Moisés nos hablaba sobre las doctrinas principales o características de nuestra denominación. El día de ayer el pastor Abner nos hablaba sobre nuestra forma de gobierno y el día de hoy nos corresponde hablar sobre también un elemento característico de nosotros como presbiterianos y es nuestro culto. Si hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Levítico, encontramos que había gran cantidad de requisitos que se llenaban por medio de sacrificios de animales que efectuaban los sacerdotes en representación o a manera de intercesión por el pueblo. Sin embargo, cuando Cristo vino a ofrecerse en sacrificio vivo, Él cumplió totalmente con la justicia divina. Incluso en el relato bíblico de la crucifixión, cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su último aliento de vida, se oscurece y el velo que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios del lugar donde se encontraba el pueblo se rasgó de arriba a abajo, terminando de esta manera con el ritualismo, y ahora el hombre puede acercarse cara a cara a Dios por medio de Jesucristo. Una manera en la que podemos entender culto es el acto de adoración a Dios. Después de la ascensión de nuestro Señor, los primeros seguidores de Jesús se reunían para recordar sus enseñanzas, pero no había como tal un orden de culto. Incluso posterior a esto, se leían de las cartas que habían escrito los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, además de las Escrituras, y era un tiempo en el que todos participaban y se involucraban, ya sea leyendo, alguien se levantaba para compartir el mensaje o la meditación basado en las Escrituras, pero en fin, todos participaban y ejercían sus dones al servicio del culto, al servicio de este acto de adoración a Dios. Nosotros, como Iglesia Presbiteriana, sostenemos que solamente a Dios se debe rendir adoración y que no hay otro sacerdote, no hay ningún otro intercesor más que Cristo. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Y el culto, que debe rendirse a Dios en espíritu y en verdad, no se debe tomar a la ligera. Y no se debe hacer con formas que no estén o que estén en contra de lo que mencionan las Sagradas Escrituras. Y en nuestra iglesia no tenemos un esquema definido de cómo debe ser un orden de culto, de que este es el orden de culto presbiteriano y no se puede cambiar en ningún lugar, sino que tenemos elementos para ayudarnos como base para hacer nuestro orden de culto. Y tenemos nuestro libro de culto y liturgia. Y para que el culto sea agradable y solemne a Dios, recordando que nuestro Dios es un Dios de orden, deben tenerse en mente los fines que se persiguen en el culto. Y el primero es adorar a Dios, el segundo es evangelizar, el tercero enseñar y el cuarto promover y fomentar el compañerismo y la fraternidad. A veces pudiese olvidarse que la casa de Dios tiene el propósito de ser ese lugar donde se le rinde adoración y se puede llegar a confundir como un lugar que puede ser una sala de conferencias, un salón social. Y algo que nos caracteriza como presbiterianos es darle esa consagración al templo. Nada que no sea un acto de adoración a Dios se puede llevar a cabo en el templo. Tomando como base el pasaje de Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y aunque en algunas ocasiones
podamos tener servicios específicos, algún servicio de oración, algún servicio de estudio bíblico o también de evangelismo, etc., hay 5 elementos que deben estar presentes en el culto. La alabanza, por su poder, por su majestad. La oración, que es para pedir la manifestación de su presencia en medio de nosotros, para la consagración del acto e incluso la bendición apostólica. Es una oración a nuestro Dios. Parte central de nuestro culto como Iglesia Presbiteriana es la lectura de la palabra, que de hecho lo ubicamos normalmente en el centro del culto, esa lectura de la palabra y la respectiva predicación de esa lectura. Y como quinto elemento, la respuesta, la ofrenda. Ya hemos entregado nuestra vida y ahora esa ofrenda representa la entrega de todo lo que tenemos en manos de nuestro Dios. Y estos 5 elementos siguen a una unidad de acuerdo con el objeto que se persiga. No son elementos aleatorios, la lectura no es algo separado de la predicación, la alabanza no es algo separado de la oración o de la misma lectura y predicación, y la ofrenda de igual manera. Todo funciona en un conjunto bien armado que sigue un objeto principal, que es el de adorar a Dios, pero también, como mencionábamos, algún culto de oración, un culto de evangelismo. Pero estos son los elementos que caracterizan nuestro culto cristiano. Y retomando un poco lo que mencionábamos de la iglesia primitiva, el culto es una oportunidad para que cada uno de nosotros ejerzamos nuestros dones para el desarrollo de nuestros hermanos. El culto es una oportunidad para poner al servicio de Dios nuestros dones. Así que, hermanos, revisemos nuestros dones, participemos activamente en el culto y recordemos que es un acto de adoración a Dios y solo a Dios la gloria. Que Dios les bendiga.